de salud. Incluso podría decirse que también hay una pandemia o una epidemia de suicidios, ¿no? Porque para recibir el nombre de epidemia no necesariamente que tiene que ser eventos surgidos de la transmisión, ¿no? Sino que puede ser simplemente cualquier evento de salud que sean poco normales, ¿no? Y que afecta a una gran población, ¿no? Entonces, la idea de esta investigación es tratar de estudiar cómo los individuos procesamos los eventos estresantes y posteriormente y poder identificar qué factores son diferentes de las personas con tendencias suicidas, de los que no tienen tendencias suicidas, ¿no? Y esa lo comencé a trabajar con Ellen Lehmann, no sé si te acuerdas de Ellen. De Ellen, sí, sí, sí. Ella estuvo haciendo el postdoctorado aquí en el CIMAD, ella es probabilista, y Charles Edward Notre Dame él es psiquiatra, ¿no? Entonces, psiquiatra, él trabaja, además de la universidad, pues trabaja también en el hospital, hace consulta, etcétera, y él consiguió los datos, bueno, y pues estuvimos discutiendo pues cómo se podría abordar ese tipo de fenómeno. Incluso Charles Edward entonces estaba haciendo todavía el doctorado, y con ese trabajo, pues en conjunto, pues también fue como salió investigación, parte de su investigación de doctoral, ¿no? Posteriormente también participó un estudiante de licenciatura, que son muy buenos aquí en general en la Universidad de Guanajuato, ella de cómputo, porque yo manejo R, he estado aprendiendo Python, pero les voy a platicar que tomaba muchísimo tiempo en hacer la inferencia, ¿no? Del orden de una semana, ¿no? En correr, y ya pasando el código a Julia, se pudo reducir a solo un día, ¿no? A solo 24 horas, ¿no? Ok. Entonces, el problema con Suena muy interesante. Sí, en cualquier momento pueden interrumpirme si quieren, ¿no? La motivación, como les comentaba, pues es tratar de identificar los factores que hacen propenso a los individuos al suicidio. Y sabemos que hay factores culturales y económicos, pero a veces cuando vemos este mapa vemos que no necesariamente las tasas de suicidio están muy relacionadas con un nivel económico en general, ¿no? Entonces, dentro de una población con una cierta cultura, queremos identificar ahora los factores individuales que pueden hacer que una persona pues comience a tener un cierto pensamiento o tendencia suicida. En realidad el problema del suicidio es muy grande y pues se ha podido paliar un poco, pero en realidad no totalmente, ¿no? Pero ya estamos tan acostumbrados que ya no se habla mucho de este fenómeno. Sin embargo, cada vez se ha visto que los grupos de edades más jóvenes cada vez empiezan también a aumentar sus tasas de suicidio, ¿no? Eso es realmente preocupante. Entonces, les voy a platicar un poco de los datos. Los participantes se inscriben a un programa en el que realizan entrevistas periódicas con un psiquiatra. Entonces, durante estas entrevistas recolectan todos los eventos adversos que hayan experimentado en el periodo, ¿no? Entonces, específicamente puede decir, bueno, me sucedió este tipo de evento, este evento, entonces, bueno, todo eso se calendariza. Los eventos que nosotros o los datos que nosotros vamos a considerar, no es la lista completa, ¿no? Por ejemplo, de fui despedido, fui madre sin quererlo, o etcétera, todos esos eventos, sino más bien son 7 grupos de eventos, ¿no? Toda esta lista grande se divide y se agrupan, y entonces nosotros vamos a hablar de eventos tipo 1, tipo 2, etcétera, y los datos que les voy a presentar son de 7 tipos, aunque en realidad pues engloban todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a tener que comentar que la presentación está en inglés, pero espero que no tengan ningún problema. Yo no voy a hacer bola con el inglés y el español, pero bueno, la carga alostática, como el colega con el que trabajamos es psiquiatra, pues en realidad ellos sí llegan a estudiar los mecanismos con los que responde el cuerpo a ciertos estímulos, ¿no? No solamente emocionales, sino incluso químicos, ¿no? Entonces, la carga alostática se define como el efecto o el costo que existe en la psique y en el físico de los individuos que son expuestos
a periodos prolongados de estrés, ¿no? La carga alostática, como muchos fenómenos psicológicos, no se puede medir explícitamente. Entonces ese es un reto. ¿Cómo se ha hecho en el pasado? Bueno, pues para tratar de identificar los individuos o qué factores pueden hacer una persona propensa al suicidio o no, lo que se hace es tratar de darles una calificación respecto a la carga alostática a cada individuo. Y eso lo hace un comité de psiquiatras. Entonces, a partir del historial de los individuos, ellos dan una calificación y considerando pues las covariables o los que quieran, con las que quieran estudiar, pues utilizan, pues, por ejemplo, este tipo de modelos estadísticos como lineales o lineales generalizados, ¿no? Entonces se ajusta para las personas que son suicidas y se ajusta para las personas que son no suicidas. Y bueno, se trata de ver pues si existen diferencias sustanciales o estadísticas que puedan hacer identificable a un individuo que es suicida y del que no es suicida. Sin embargo, este proceso pues requiere ese preprocesamiento que significa la calificación de los expertos psiquiatras, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos es no tener que considerar esa calificación, sino que el mismo historial de los eventos puedan hacer identificables a los individuos con tendencias suicidas de los que no tienen. Y para esto proponemos pues un proceso de conteo, que en particular es un proceso Poisson no homogéneo, y en particular es la familia que se llama de Hawkes. Y en particular va a ser un multivariado, o sea, vamos a considerar que no nada más estamos contando un tipo de evento, por ejemplo, si tuvo o no tuvo algún evento adverso, sino que además, ¿qué tipo de evento adverso tuvo? En este caso, pues vamos a considerar 7. Entonces, la hipótesis que hacemos es que una persona que experimenta un evento adverso hace que su tasa para experimentar más eventos adversos crezca. Y esto puede ser por motivos de que mentalmente pues puede estar uno medio en shock y no estar tomando buenas decisiones, o que pueda dejar a los individuos más sensibles a ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, si se me muriera mi perro, pues tal vez yo podría pensar, bueno, pues tuvo una vida larga, sabe que lo quise y ya, ¿no? Pero si, por ejemplo, vengo experimentando pérdidas familiares y después se me muere mi perro, pues entonces siento que es como si fuera la gota que derrama el vaso, ¿no? Entonces se vuelve un evento muy, muy grande, mi sensibilidad es enorme, ¿no? Entonces, el chiste de este fenómeno es que consideramos que una persona que no ha terminado de procesar un evento adverso es más sensible o es más propensa a experimentar más eventos adversos. Entonces, a esta carga no le llamamos alostética, sino que como vamos a ver, la vamos a llamar como la carga de adversidad, que va a contar por ese incremento que se está experimentando. Cuando los individuos son normales o cuando estamos cuando no hemos tenido no hemos estado sometidos a grandes periodos de estrés, somos capaces de procesar los eventos adversos de tal forma que bueno, podemos experimentar un pico en la carga de adversidad y después eventualmente retornar con el tiempo hacia la normalidad. La hipótesis aquí es que hay una diferencia entre ese retorno y ese salto que se experimenta con cada evento adverso entre las poblaciones que son suicidas de las que no son suicidas. Considerando el modelo que les voy a presentar a continuación, hicimos 500 simulaciones que están en la parte izquierda y bueno, les tomamos el promedio y comparamos con los datos ahora sí provenientes de los datos de las personas que participaron. Y sí tenemos personas tanto con tendencia suicida como las que no, y ambos, bueno, pues presentan mismo tipo de patrón. Entonces, bueno, esto es alentador para utilizar este modelo. Pero antes de describirlos, nada más vamos a recordar lo que es un proceso de Poisson homogéneo, que es uno de los más típicos, se ve en los primeros cursos de procesos estocásticos, es un proceso de conteo que tiene incrementos estacionarios, o sea que a lo largo del tiempo un intervalo de tiempo va a tener la misma distribución
y que al tiempo inicial el valor es 0, o sea, empezamos a contar desde un tiempo, ¿no? En este caso, pues, nuestro tiempo inicial va a ser el nacimiento del individuo, ¿no? No es un tiempo calendario, es uno relativo a un evento ¿no? de cada persona. Y entonces la probabilidad de experimentar un evento dado, bueno, la probabilidad de experimentar M eventos en el periodo H, en un periodo H, después de que acabamos de acumular N eventos, pues está dado por estas expresiones, ¿no? Una tasa constante que multiplica la longitud del intervalo, eso quiere decir que entre más pequeño es el intervalo, la probabilidad de experimentar un evento, porque aquí la m es igual a 1, es del orden de lambda h, y esta pues casi no va a pintar. Si la m es mayor que 0 es prácticamente 0, si la h es muy pequeña, y bueno, pasa el restante 1 menos lambda h más esta o pequeña, en caso de que no experimentemos, la probabilidad de que no experimentemos ningún evento. El proceso de Hawkes es un proceso, como les digo, que no va a ser homogéneo, va a generalizar el proceso anterior y ha sido utilizado, bueno, se conoce desde los 70s y se ha utilizado en diversas áreas como sismología, incluso finanzas y seguros más recientemente. Entonces, la idea de un proceso de Hawkes en realidad es que es una familia, y se las voy a describir. Tenemos, al igual que antes, un proceso de conteo. Y entonces tenemos nuestra historia descrita por esta F caligráfica, que sería la sigma álgebra o la filtración natural del proceso, y nuestro tiempo siempre a partir del 0. Ahora nuestra lambda en realidad no es nada más una lambda que no va a ser constante como anteriormente, ni siquiera nada más va a depender de teta, sino en realidad, como bien escribí en la segunda parte, que va a ser una lambda que puede depender tanto del tiempo como de su historia, ¿no? Hasta el tiempo t. Entonces, al igual que antes, pues tenemos la probabilidad de experimentar M eventos en un intervalo de evento H, dado esa condición al inicio de ese periodo. También va a ser 0, es prácticamente 0 si M es mayor que 0, y pues prácticamente la única diferencia es en la lambda, ¿no? La lambda no es constante, ahora depende del tiempo y de la F. Si dependiera nada más del tiempo, pues diríamos que es como un proceso que está considerando el envejecimiento, ¿no? Entre más grande es la T o la edad del individuo, pues entonces la lambda puede ir creciendo o incluso decreciendo, ¿no? Pero va modificándose a lo largo del tiempo. En este caso puede depender tanto del tiempo como de su historia. En particular, bueno, pues el proceso de Hawkes considera que esta lambda tiene este tipo de expresión. Les digo que es una familia porque en realidad, bueno, ¿qué considera? La lambda va a ser una tasa base que puede depender del tiempo. En el proceso que yo les voy a platicar, la lambda no va a depender del tiempo, esta va a ser nada más lambda de t, lambda 0, para cada uno de los eventos, o sea, cada uno de los tipos de eventos, ¿no? Pero va a ser una sola base, una tasa base, y luego va a tener términos que la van a incrementar con un kernel. Este kernel de memoria lo que nos está diciendo es cómo los eventos pasados, los TIs menores que T, afectan o van a aumentar esta lambda. Normalmente la aumentan, pero bueno, podríamos incluso considerar procesos de Hawkes en donde la podrían disminuir, pero naturalmente lo que vamos a considerar es que la aumentan. Entonces, la única característica que normalmente tienen los kernels es que pues, entre mayor sea la distancia entre el tiempo actual y los eventos de los tiempos pasados, aumente, o sea, los tiempos pasados, sí, cuando la mayor es la distancia entre los tiempos, el kernel va a ser menor, o sea que la influencia del pasado al presente va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces, en particular, el kernel que nosotros vamos a considerar tiene un salto y después una caída exponencial. Entonces, nosotros vamos a tender a, bueno, sí que nos afecta el evento adverso, pero eventualmente vamos a ir regresando a una tasa base, ¿no? Que es la original, la lambda 0. Entonces, bueno, en el proceso de Hawkes es como se ven las cosas. Tenemos los tiempos en los que ocurren los eventos. Esta es la NT, que es la de conteo y por eso va acumulada. Y esta es la lambda que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, que en cada vez que ocurre un evento hay un salto en la lambda, un aumento y después regresaría
Si no ocurriera ningún evento, entonces terminaría regresando, pero porque ocurre otro evento, pues existe otro salto y luego un eventual retorno. Bueno, no alcanza a regresar y todavía existen otros este tipo de saltos. Entonces, la hipótesis es de que, las personas que tienen ciertas propensiones al suicidio, ya sea por situaciones individuales o por el acumulado de su historial, pues lo que va a pasar es que esta curva en realidad va a continuar creciendo, ¿no? Entonces, en realidad cada vez tiene una carga alostática mayor. Entonces, en el proceso multivariado de Hawkes les comentaba que no nada más tenemos un solo evento, sino que tenemos de diferentes eventos y para los datos en particular tenemos de igual a 7 tipos de eventos. Entonces, la ocurrencia de un evento estimula la ocurrencia de ese mismo evento, pero no solamente la del mismo tipo, sino que también existe esta estimulación cruzada. Un evento puede estimular la ocurrencia de cualquier otro con cierta intensidad y eso nos lo va a decir este parámetro alfa, este parámetro lambda i y luego este parámetro AJ. La lambda i aquí lo que representa, aquí tenemos nuestra tasa base que no depende del tiempo, es el proceso de Hawkes. Y después tenemos este parámetro que depende tanto del proceso que ocurrió como del que lo recibe, porque aquí estamos variando sobre los anteriores, ¿no? Perdón, este es el evento que estamos estudiando, esta es la tasa del evento, y aquí estamos considerando todos los eventos pasados que ocurrieron, aunque sean de otros tipos de eventos. Entonces, esta combinación nos dice cuánto va a saltar, y luego este parámetro AJ nos dice la velocidad de regreso, de retorno. Entre más grande es la AJ, entonces el regreso pues va a ser mayor. Y aquí pues tal cual es nada más la diferencia entre los tiempos, ¿no? Esto pues en realidad lo podemos poner de esta forma y gracias a que nosotros consideramos que este término es la multiplicación de estas dos, pues podemos factorizar la lambda i y llamamos a todo esto la tasa de adversidad. O la carga de adversidad. La carga de adversidad entonces va a ser igual a 1 si es que no hay carga de adversidad, nada más estamos considerando la tasa base y va a ser mayor que 0 en caso contrario. Entonces aquí simulamos algunos datos considerando nada más 3 tipos de eventos adversos, ¿no? Lo hicimos estudio simulando 10 individuos con 3 tipos de eventos adversos y considerando que los estamos siguiendo por 50 o 60 años. Y esto es la información como se vería para un solo individuo. Entonces tenemos la tasa de adversidad para el primero, para el segundo y para el tercer tipo de eventos. Y en los tiempos aquí en T y K tenemos dónde están ocurriendo los tiempos divididos según el color por tipo, ¿no? Entonces los negros tipo 1, rojo tipo 2 y, el verde tipo 2 y el rojo tipo 3. Y entonces pues vemos que justamente va a haber saltos en la tasa cuando ocurren eventos, aunque no sean del mismo tipo, ¿no? Los saltos no necesariamente son de la misma magnitud, eso nos lo dice pues el resto de los parámetros. Otra información que es necesaria para poder hacer inferencia es lo que se llama los padres de los eventos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el primer evento, cuando el primer evento ocurre y sin importar de qué tipo es, decimos que su padre es la tasa base. Pero el segundo evento que puede ocurrir debido a la tasa base o a la contribución a la tasa que hizo el primer evento. Entonces, nosotros podemos simular a partir de saber, bueno, pues cuál es la contribución comparada con la tasa base, podemos simular quiénes son los padres, ¿no? Entonces, podría ser que el evento tipo 2 tuvo como padre la tasa base o tuvo como padre al evento 1. Y entonces, bueno, pues nosotros necesitamos identificar los tiempos en los que ocurren los padres y también los tipos de evento que eran cada uno de los padres. Estas variables son variables latentes que necesitamos identificar o estimar para poder hacer el cálculo de la verosimilitud. Y con la metodología que proponemos, pues en realidad es muy sencillo hacer esto. Entonces, en la verosimilitud ahora sí consideramos la información de R de diferentes individuos.
tenemos y diferentes tipos de eventos. Y tenemos los tiempos, ¿no? Entonces, nuestros datos esta de caligráfica son los tiempos en el que caésimo evento de tipo I ocurrió al résimo individuo. Esos son nuestros datos. Y los individuos, cada uno de ellos son seguidos por intervalo de tiempo 0TR. No necesariamente son seguidos por la misma cantidad de años, ¿no? Entonces, la verosimilitud considera la contribución de los individuos para los diferentes eventos y, bueno, pues considera el kernel del proceso no homogéneo de Poisson, donde la lambda y star, bueno, la estrella, perdón, aquí, es este término está dado por este término y este término en el exponente está dado por este otro término, ¿no? Aquí la lambda I es la tasa base para el iésimo tipo de evento, porque cada uno de los tipos de eventos tiene su propia tasa base, está elevada a este término. Este término en el exponente es el número de veces que el evento tipo I tuvo como padre a la tasa base. Entonces es la cardinalidad de veces de que el padre del evento tipo I, de ese evento tipo I fue la tasa base, y en los otros casos tenemos ahora sí el número de veces que el padre del evento tipo I fue uno de tipo J. Entonces les decía que necesitamos conocer el tipo de los padres y también el tiempo de los padres. Y aquí es donde viene. Aquí son las diferencias entre el tiempo actual, es el lambda TIK es el tiempo actual, y los TJRS son los tiempos pasados, los de eventos pasados del tipo J. Entonces, en realidad, como estamos barriendo sobre todos los eventos tipo J, estamos considerando las diferencias de tiempos entre padres e hijos, porque nada más estamos multiplicando por un indicador. Entonces, estamos añadiendo esta diferencia solamente para aquellas diferencias de tiempos entre padres e hijos. Y cuando el padre es la tasa base, pues ese ya quedó aquí. Los que entran aquí son aquellos eventos cuyos padres sí son diferentes a la tasa base. Entonces, bueno, aquí pues es tal cual la integral, es integrar la tasa por todo el tiempo que se ha estado siguiendo ese individuo R, ¿no? Y bueno, pues ese es un término mucho más simple a partir de la expresión que tenemos aquí. Y entonces consideramos hacer pues, técnicas de MCMC, en particular el Gibbs sampling, porque pues, el Gibbs sampling nos permite como que romper este modelo tan complejo en partes. Y porque el kernel de la verosimilitud tiene una forma que parece Poisson, pues entonces es muy natural optar por previas que sean gamma, ¿no? Porque entonces van a ser previas conjugadas. Y entonces pues asignamos a la lambda I, a la WI y a la AI, que son los parámetros que estaban en nuestro modelo. La lambda es la tasa base, WI está asociada al salto y la AI está asociada al retorno a la normalidad. Acá a cada una de estas tres les asignamos una distribución gamma, y en el caso del último término, estos son los tiempos de los padres. Entonces les decía que aunque no nos interesa en sí estimarla, pues sí la necesitamos para poder calcular la verosimilitud. Entonces esta es una variable latente de la que no conocemos nada y le asignamos una distribución uniforme sobre todos los tiempos, ¿no? Menores que que en este momento estamos estudiando, que es el késimo del evento tipo I para el résimo individuo, ¿no? Para las dos primeras, los dos primeros parámetros, sí tenemos que la posterior es una gamma. Entonces, sí, la gamma es previa conjugada. Pero en el caso de la AI, porque está en el exponente del exponencial, pues no es no lineal. Entonces, para este paso tenemos que hacer otro MCMC. Aquí optamos por un Metropolis Hastings, ¿no? para muestrear de la distribución posterior, una a I, dado los datos y considerando que conocemos todos los demás parámetros. Entonces, en el caso de las T's, en realidad, aunque somos muy poco informativos con la uniforme, pues tenemos una expresión muy bonita que es una multinomial, ¿no? Entonces, las expresiones pues tienen esos términos CR, FI, que en realidad pues, engloban una expresión larga de los datos, pero no es más que eso, es una expresión de los datos. Entonces, todos estos son
Este son explícitamente obtenibles. El único caso en el que no es en el que tenemos que incorporar el MetroPlus Hasty. Y estos son los resultados basados en la simulación de los 10 individuos que fueron seguidos entre 50 y 60 años. Los parámetros en azul son los verdaderos con los que se utilizaron las simulaciones. Y, y esos están representados aquí por los puntitos naranja, ¿no? Y estos son los resultados de la inferencia. Entonces tenemos una simulación posterior, a partir de ella podemos obtener los intervalos al 95% de densidad posterior. Y bueno, pues tenemos que nada más son los mismos datos de esta tabla, están representados en estas cajitas en azul, donde la mediana, que es el valor del medio, pues la línea blanca, ¿no? Y todas y cada una de estas cajas pues, contienen al verdadero valor, ¿no? Hay más incertidumbre en este caso, por ejemplo, en el A1, y pues obviamente si nosotros incrementáramos los datos de 10 individuos a más, pues tal vez, o muy probablemente, bueno, o probablemente, tal vez no muy probablemente, tenemos que nuestros intervalos pueden reducir en cuanto a la incertidumbre de nuestra inferencia, ¿no? Sin embargo, los datos no son tan bonitos en la realidad como el considerar que tenemos los tiempos exactos en los que ocurren los eventos, sino que nuestros datos pueden estar censurados. De hecho, así es cuando un individuo va a la entrevista con el psiquiatra, lo que recuenta son los eventos y el número de eventos que ocurrieron en el intervalo de tiempo, que no es corto. Si fuera corto, pues podríamos considerar tal vez que se puede aproximar a lo que ya hemos desarrollado, pero en realidad el intervalo de tiempo es un año. Entonces, no podemos despreciar esa censura, y entonces vamos a considerar que nuestros tiempos verdaderos no era la de caligráfica que les presentaba, sino esta C. Esta C que cuenta el número de eventos que se tuvieron en cada uno de los años, según divididos por tipos para cada uno de los individuos. Entonces, bueno, pues el reto es ahora hacer inferencia con este tipo de datos que no están completos. Una idea natural es de que una vez que desarrollamos lo anterior, pues entonces lo ideal sería completar nuestros datos, ¿no? En este caso, en estadística decimos aumentar los datos, ¿no? De C a D. Porque si nosotros podemos aumentar los datos de C a D, entonces nosotros podemos utilizar la herramienta que desarrollamos, ¿no? ¿Y cómo aumentamos los datos? Pues en realidad, ya basados en el Gibbs sampling, nosotros tendríamos que muestrear de los datos que sí tenemos que son C, ¿no? Porque si nosotros muestramos D de C, entonces en las siguientes etapas del Gibbs sampling ya enchufamos esta D, porque la D entonces se vuelve un parámetro. Este parámetro latente nos habla de los datos completos, entonces pues también va a ir incluido en el puntito de todos los otros puntos del Gibbs sampling. Entonces es el único paso que en realidad tendríamos que hacer y enchufarlo a las otras expresiones que ya obtuvimos. Pero para hacer eso, o sea, para obtener una muestra de D dado los datos censurados y los parámetros, o sea, porque el puntito es todo lo demás, los parámetros, pues lo que podríamos hacer es tratar de hacer esto. Primero, pues dado los parámetros, simula D, que sí podemos simular, ¿no? Porque lo hemos hecho para obtener los datos. Dado los parámetros, simulamos D, pero nos diría, si los datos originados con los tiempos coinciden con los censurados, o sea, con los verdaderos, entonces va a ser un 1. Si no, esto va a ser 0. Entonces, en realidad, ¿qué estaría pasando? Que nosotros podríamos estar originando muchas Ds y tirando muchas Ds. Entonces, este mecanismo sería realmente desastroso, porque ¿cuántas veces le vamos a atinar a que una D en particular coincida con todos los datos de conteo que nos están diciendo nuestros datos censurados? Entonces, la propuesta sobre todo es cómo poder hacer un muestreo del espacio paramétrico de una forma más eficiente, o de hecho, pues algo que no sea tan soez como esto, ¿no? Porque sería una grosería.
Entonces, nosotros recurrimos a lo que se llama los algoritmos genéticos y en particular el algoritmo evolutivo diferencial. Lo que queremos es justamente hacer las propuestas dentro del espacio paramétrico que sean lo suficientemente ricas, pero que de alguna manera nos garantice que no nos salgamos del espacio paramétrico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues entonces es movernos en los posibles valores de D que siempre cumplan con C. Entonces, de tal forma que ni siquiera tengamos que evaluar si esto es verdad o no, sino que de entrada o por construcción nos estamos moviendo por un espacio muy amplio, pero siempre estamos cumpliendo con C. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, los algoritmos evolutivos diferenciales, como seguramente para eso ustedes saben, pues en realidad son algoritmos de optimización. Pero lo que nosotros queremos hacer es aquí hacer hacer una propuesta de utilizarlos como para hacerle esta exploración del espacio paramétrico, que es en realidad infinito dimensional. Porque aunque tuviéramos nada más 3 años en un individuo, pues el orden en el que no solamente las tasas dependen del orden en el que aparecen los tipos de eventos en un año, sino que también dependen qué tan distantes están entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, los algoritmos evolutivos diferenciales cuentan, bueno, tienen esa idea de pues, iniciar una población, de alguna manera enriquecerla, seleccionar de acuerdo a una función de optimización y repetir hasta que, bueno, se obtenga una población diferente a la inicial que sea más, mejor en relación con el criterio de optimalidad. Bueno, entonces, el algoritmo diferencial evolutivo tiene esta parte de inicializar y nosotros también lo vamos a hacer, inicializamos los individuos aquí. Aquí, según checaba, bueno, algunos les llaman el gen, ¿no? Cada uno de los, inicializamos una población de genes, ¿no? Cada gen es un individuo. Y en nuestro caso, nuestro gen va a ser ese vector de todos los tiempos, pero va a ser ese vector de todos los tiempos que considera primero el individuo 1, y luego el primer año del individuo 1, el segundo año del individuo 1, y así todos los años de este primer individuo, y después van a considerar los diferentes tipos. ¿Cuántos tipos? El primer tipo en el primer año del individuo 1 y así sucesivamente. Entonces, en realidad, esa es una parte, después sería el individuo 2 y así sucesivamente todos los individuos. Entonces, tenemos un vector enorme de tiempos, que es esta colección justamente que navega en los índices RKI, pero es un vector. Cada individuo, entonces, es la información, una propuesta de la D caligráfica. Entonces, esto lo hacemos simplemente para inicializarlo muestreando aleatoriamente. Tenemos la información de nuestros datos censurados, sabemos cuántos tiempos tenemos que simular dentro de cada año y así es como construimos cada uno de los individuos de esta población. Después, en la etapa de mutación, lo que queremos es inducir como que esta riqueza, enriquecer a la población, ¿no? Y es que es la parte de exploración del espacio paramétrico. Entonces seleccionamos 3 individuos para cada uno de los nuevos individuos de la nueva generación. Repetimos este proceso, seleccionamos 3 individuos de la población anterior y anclamos en uno y movemos en la dirección de la diferencia de otros 2 que escalamos con una constante f, ¿no? En algunas versiones del algoritmo de evolución, el algoritmo de evolución diferencial considera que la f es constante, otros consideran que puede ser variable. Los resultados en realidad la riqueza de estos tipos de algoritmos es inmensa, ¿no? Entonces nosotros ahorita consideramos que la f era constante y bueno, estamos repitiendo esto. La etapa de recombinación la podemos implementar, pero no lo hicimos porque también nos interesa poder asegurar de que nuestra inferencia va a tener las propiedades de inferencia de los algoritmos MSMC. En este caso queremos garantizar que nuestro proceso es reversible. Y eso no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Brack en este artículo. En él remueve la recombinación,
y simplemente con estas etapas es como demuestra la reversibilidad del proceso, y bueno, pues entonces tenemos que sí va, bajo ciertas condiciones, nuestra cadena de Markov va a converger a la destrucción estacionaria que hemos establecido como la objetiva. Entonces la recombinación no la hacemos, pero la selección sí. Y en la selección, pues lo que hacemos en nuestra optimalidad está dada en función de la función de log-verosimilitud. Entonces queremos que la verosimilitud, la log-verosimilitud en particular, aumente. Y para poder calcular la verosimilitud, lo único que necesitábamos era la información de los padres. Entonces, en cada uno de los pasos y para cada uno de los individuos en la población, tenemos que obtener una simulación de los padres. Entonces, aquí es donde rompemos un poco el orden que llevábamos con el Gibbs sampling, porque la última etapa del Gibbs sampling era la simulación de los padres. Ahora, para poder hacer una evaluación de la log-verosimilitud, tenemos que introducirla dentro de las etapas del algoritmo evolutivo diferencial. Y entonces ya lo tenemos que hacer al final, pero nada más cambiamos el orden. Entonces, entre más tiempo dejamos evolucionando nuestra población, los individuos van a tener verosimilitudes que son mayores. Entonces, lo único que también tenemos que asegurar es que en el proceso de mutación, nosotros cuando anclamos en un vector y nos movemos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la diferencia de los otros dos vectores, pues no nos salgamos del año, porque queremos seguir cumpliendo con que cada uno de los años tienen el número de eventos especificados para cada uno de los tipos y cada uno de los individuos. Entonces, lo que nada más consideramos pues es que si nosotros llegamos a salir del año por arriba, pues en realidad estaríamos realizando por abajo y lo mismo estaríamos haciéndolo del lado contrario, ¿no? Entonces, esa es la única función que tenemos que modificar de tal forma que cada uno de los renglones en nuestro individuo siempre corresponda al résimo individuo del iésimo tipo es el résimo individuo del año késimo para el tipo I, ¿no? O sea, no estamos cambiando. Cada uno de ellos siempre van a ser directamente comparables. Es una propuesta de D para ese individuo, para ese tipo y ese año, ¿no? Entonces, como les decía, es el Gibbs sampling el que tenemos que implementar. Ahora en la D tenemos que hacer la simulación de las variables latentes y bueno, el resto se hace exactamente igual que como había descrito en la primera parte. Entonces, tenemos nuestros datos reales, los simulamos, los censuramos y ahora consideramos que los censurados son lo que nos dieron y hacemos nuestro procedimiento, ¿no? Las lambdas, bueno, los parámetros son exactamente los mismos y nuestros valores reales pues son nuevamente los que están en naranja y lo que sí cambia son los intervalos en nuestra distribución posterior. En el caso de la lambda, la incertidumbre no cambia mucho, o sea, no aumenta mucho más, pero sí eso se ocurre para el caso de las WIs, que está asociada al salto, y las AIs, que está asociada al regreso a la normalidad. En este caso pues tenemos mucho más incertidumbre, incluso pues en este caso llega a ser, ¿no? Pero bueno, nuevamente consideramos que tenemos la simulación de solamente 10 individuos, ¿no? Ese tipo esa simulación todavía fueron cortas, fueron de 10 individuos, pero para los datos reales consideramos una muestra de 200 personas con tendencias suicidas. Y el tipo de eventos, como les decía, son 7 tipos de eventos, ¿no? Entonces tenemos las A's nuevamente, las W's y las I's, ¿no? Entonces, estos todavía son simulados del mismo orden. Aquí todavía tenemos pues, algunos de incertidumbre. De hecho, pues todavía hace que incluso que no capture los verdaderos valores, ¿no? En este caso, constantemente la estimación de las lambdas cis, que es la tasa base, es buena, no tanto así en el WI, y la que es peor es las AJs, ¿no? Y eso también tiene que ver con el hecho de que si hay pocas observaciones
que provengan por la estimulación de eventos anteriores, ¿no? En realidad es considerar que tenemos pocas observaciones en las que se puede capturar la información sobre la lambda y las ASIs, ¿no? Perdón, sobre las Ws y las ASIs. Las lambdas is no tienen mayor problemas. Estos dos son los que tienen más problemas y en particular esta. Ahora sí, estos son los datos reales. Y bueno, eso estos los simulamos por cerca de 2000, que parecen no mucho, pero una simulación de 1000 pasos de la cadena, pues es la que toma con alrededor de 8 horas en R, ¿no? Entonces todavía parte del trabajo que estuvimos haciendo hasta hace unos meses fue traducir todo el procedimiento en R y hacer también algunas propuestas para tal vez no tener que hacer las simulaciones de los padres. Y entonces se pudo reducir el periodo que corre en solamente 24 horas, ¿no? 10 para mí, ¿no? Entonces, bueno, serían 2 días para todas esas, ¿no? Obviamente, pues en el caso de los datos reales, pues no tenemos el verdadero valor, pero es el tipo de información que nosotros podemos extraer. De entrada, pues sabemos que las tasas bases van a ser un poco más precisas y que tal vez las aseveraciones que podemos hacer sobre las ASIs, pues realmente van a requerir mucho más simulaciones, ¿no? Aunque tampoco es obvio que nuestra cadena todavía esté durante el periodo de calentamiento, ¿no? Y bueno, estas son algunas referencias. Pues gracias. Aquí, bueno, muchas gracias, Leti. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario sobre el trabajo. Yo sí, Fabián, si se Sí, puede. por favor. Sí, adelante, Aldo. Muy bien, gracias Leticia por la plática, De nada. bastante interesante. Oye, y no me quedó muy claro, cuando distingues entre tipos de eventos, entre estos 7 tipos de eventos, ¿a qué te referías específicamente, digamos, en cuestión de interpretación? Los eventos, como les comentaba, son recolectados tal cual, o sea, sí es específicos, ¿no? Pero son muchos, ¿no? Son del orden del 200, ¿no? O más. Entonces, lo que se hacen es agregarlos en tipos de eventos dada la severidad. Esta clasificación no la obtuvimos nosotros, la obtuvieron nuevamente los psiquiatras, pero no es una clasificación en cuanto no es una calificación de la carga de adversidad, sino simplemente es una clasificación de los eventos, ¿no? Entonces, por eso digo tipos de eventos, porque no estamos hablando de eventos, de un evento precisamente, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Ok, pero digamos las categorías entran en qué tan graves son, o cómo es Sí, la en distinción. lo que normalmente tardan los individuos en recuperarse. Ah, ok. Uh-huh. Muy bien, porque en ese sentido iba mi segunda pregunta, en realidad desconozco mucho del tema, pero para poder llevar a cabo estos razonamientos en estadística sí necesitas, me imagino que cierta cantidad de eventos, y no sé justamente de estos 200 Uh-huh. eventos que mencionas, de qué tanta gravedad se está hablando para saber qué tan frecuentes son y qué tanto Sí, puede decir la teoría respecto a tal vez cosas que no ocurran muy frecuentemente, ¿no? ¿Cómo comentarías esto? pues en el caso censurado se ve más o menos como que la misma, bueno, exceptuando por esos, pero digamos que no se dispara mucho la, la incertidumbre, ¿no? Las cajas no son tan diferentes, ¿no? Pero en este caso sí, y de hecho, pues ya viendo los datos, pues sí vemos que no hay muchos individuos que cayeron o que experimentaron este tipo de evento 5, ¿no? Entonces sí, definitivamente va a ser un factor. Ok, bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias, Leticia. No, de que Pues, Aldo, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Yo una pregunta, Leti, sobre esos últimos parámetros, las AS, ¿no? Son los que están en la renglón de abajo, las estimaciones. ¿Tendrá ese. algo Sí. que ver
el bueno, en este caso es el Metropolis Hastings, ¿no? El paso de Metropolis Hastings que usaron, que la propuesta esté ahí causando Sí, sí, sí. ruido. Sí, hemos estado explorando, porque ahorita lo que hicimos es establecer un tiempo fijo, o sea, qué tanto corremos el Metropolis Hastings y luego tomamos el último valor, ¿no? Ujú. Pero está preestablecido. En realidad lo ideal es dentro de cada paso, pues establecer un criterio que sea más flexible para tratar de evaluar si es que la cadena, por ejemplo, ya está caliente o no, ¿no? O sea, ya está, podemos considerar. Sí, definitivamente ese es un factor y sí lo estamos evaluando. Ajá, Gracias. ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, por favor, Nay. Yo, ok. En un inicio, Leticia, manejabas, perdón, de que tú estabas abordando esta con R, ajá, esta dinámica la estabas abordando con R, pero después entraste un poco a lo que es Python. ¿Y cuál era? En una mencionaste que en R te tardabas tal vez en correr el algoritmo una semana y en Python un día. ¿Cuál era la diferencia, el método en que se programaba o cuál era ahí el percance que sí tenía? Básicamente es el lenguaje. Y fue R contra Julia. Julia es, a pesar de que estoy también aprendiendo Python, ¿no? Pero decidimos utilizar Julia. Julia es como, digamos, que la evolución de R, ¿no? No es exactamente la misma sintaxis, hay algunas cosas que cambian, pero sí es tan rápido y comparable con Python. En R, el algoritmo lo corrimos en el servidor y en paralelo. O sea, no es tan complicado correrlo en paralelo porque además, bueno, pues, hay cosas que se pueden paralizar muy fácilmente. Y en Julia, como todavía lo estábamos aprendiendo, pues no lo corrimos en paralelo. Pero aún así, notablemente fue muchísimo más rápido que R, ¿no? No se cambió en general el algoritmo, sino que nada más se tradujo y no se paralizó. Ok, gracias. Ok, gracias, Nate. ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Bueno, y nada más sobre esta cuestión de Julia y R, pues si no crees que Julia como que hace una compilación previa, ¿no? Eso es lo que también lo hace que vaya más rápido. Ya es como tal como dices el lenguaje, sí. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Hay que aprender Julia también. Ya lo puse en lista. Tengo que, cuando R más o menos ya me siento tranquila, pero siempre hay cosas que aprender y sigue evolucionando y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. R, Python, Julia. Ok. Muy bien. Sí, 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 no, tenemos que usar de todo. Pues bueno, no sé, si ya no hay más preguntas, pues te agradecemos nuevamente, Leti, por aceptar participar aquí, por tu plática interesante. Sí, luego tal vez asimilar todos estos temas que estamos un poco ajenos, pues es un reto, ¿no? Pero es Sí. muy padre, te agradecemos. Y no sé, Aldo, si hubiera algo más que decir. No, pues nada más, muchísimas gracias, profesor Leticia, muchas gracias, Fabián. Y bueno, nos vemos en 15 días en la próxima sesión del seminario departamental de matemáticas, ¿no? De la UAM. Muchísimas gracias a todos y con esto cerramos la transmisión. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta ¿Listo? luego.